Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y vamos a seguir la lección desde la página número 2, contraportada, al considerar las características de nuestra consagración a Dios. Ya hemos considerado en la introducción este tema en la clase anterior, cómo el apóstol Pablo nos ha enseñado en el libro de Romanos una de las doctrinas fundamentales de la fe, cómo es que el justo por la fe vivirá, que tiene que ver con la misericordia, la gracia, el amor de Dios manifestado para con nosotros. El apóstol Pablo nos hace pensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Desde el capítulo 12 en adelante, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, el tenor es tremendamente práctico. Ya a partir del verso 13 en adelante del capítulo 12, Pablo va a hablar sobre dones, va a hablar sobre cómo cada uno de nosotros ha recibido una capacidad del Señor, la cual tiene que ser desarrollada, utilizada dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo nos hace ver que antes de desarrollar nuestros dones, antes de prestar un servicio, debemos primero hacer una dedicación, una entrega al Señor. ¿Sabes por qué? Porque puede ser posible que creyentes puedan utilizar sus dones carnalmente y tener buen resultado y crear un ministerio y hacer cosas con motivaciones que son carnales. ¿Recuerdas cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego? Y lo que es heno, paja y hojarasca se van a quemar, pero lo que es piedras preciosas, oro, eso va a permanecer purificado. Eso significa en 1 Corintios capítulo 3 que nosotros creyentes podemos hacer ministerios, desarrollar nuestros dones, sean áreas de servicio o áreas de ministración. Áreas de servicio, cualquier parte práctica suya dentro de la iglesia. Áreas de ministración tiene que ver con presidir, estar al frente, dar dirección, enseñar la palabra, exhortar, etc. Tanto en áreas físicas como en áreas que tiene que ser abierta a las Escrituras. Ambas cosas las podemos hacer aún carnalmente. ¿Recuerdas cuando Pablo está en Roma prisionero y les escribe a los hermanos de Filipo que hay algunos que predican por envidia, por contienda, tratando de añadir mayor aflicción a sus prisiones? Eso significa que estos predicadores predicaban el Evangelio, pero la motivación de ellos, ¿cómo era? Carnal. Es por eso que podemos confundir el desarrollo de un don o dones con espiritualidad que no tiene nada que ver. La espiritualidad en la vida del creyente no se mide por el desarrollo de los dones, sino que se mide por el desarrollo del fruto en nuestras vidas. Cuando un creyente desarrolla los frutos del Espíritu Santo en sus vidas, es un creyente que está creciendo en madurez en espiritualidad. Pero si solamente desarrolla sus dones, puede utilizarlo carnalmente. Por eso Pablo, antes de llevarnos a la exhortación de la dinámica de desarrollar nuestros dones, él primero nos presenta nuestra dedicación. Comenzamos viendo, punto número 1, características de nuestra consagración. Yo recuerdo la primera guitarra que mis padres, mi madre con mis abuelos me compraron. Era una marca Tizona, popular en aquel tiempo, eran guitarras que se utilizaban normalmente en esos años cuando yo cumplía, 16 o 17 años. Esa guitarra la utilizaban para tocar el folclore o el neofolclore. El neofolclore en nuestro país fue el cántico de protesta, el cántico que denunciaba algo en contra en aquel momento del gobierno militar. Y recuerdo que mi madre me compró esa guitarra, no sé con qué esfuerzo, y lo primero que me dijo fue: hijito, consagre esta guitarra para el Señor. ¿Qué me estaba queriendo decir con eso? Que la consagrara para el Señor. Que yo tomara esa guitarra y le dijera: Señor, la voy a usar, quiero aprender porque no sabía cómo tocar, quiero aprender y la quiero usar, Señor, para ti, para cantar para ti. Eso significó que yo tuve un compromiso serio con esa guitarra. No pude tocar con esa guitarra canciones populares o seculares porque yo la había dedicado, ¿qué? Para Dios. Qué interesante, tal vez con ingenuidad en algún momento, pero ese instrumento fue dedicado para el Señor. Yo sé que algunos de nosotros con nuestros hijos han dicho: Señor, vengo a ti y te lo dedico a ti.
Y a veces son en el tiempo palabras, porque nosotros como padres nunca fuimos ejemplo a nuestros hijos para que permaneciesen fieles al Señor. Es por eso que la característica de nuestra consagración tiene en primer lugar, nuestra consagración a Dios debe ser en primer lugar consciente. Consagración tiene que ver con dedicación. Consagración tiene que ver con una entrega. Y dice el escritor, dice el apóstol Pablo, que nuestra consagración a Dios debe ser en primer lugar consciente. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo nos hace reflexionar, capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo nos hace pensar que debemos evaluar, ser conscientes de cuáles son las misericordias de Dios. ¿Cuáles son? ¿En qué momento comienzan estas misericordias? Sabemos que el amor de Dios es de eternidad hacia eternidad. Dios le dijo a la nación de Israel, con amor eterno te he amado desde hace mucho tiempo. Sabemos que el plan de redención es atemporal, fue diseñado antes del tiempo de la historia de los hombres. Pero es evidente que usted y yo experimentamos las misericordias de Dios en el momento en que tenemos ese encuentro personal con Cristo Jesús. Desde ese punto en adelante somos conscientes, porque nadie es salvo sin llegar a la comprensión de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. En ese momento usted y yo somos conscientes de las misericordias de Dios. Tal vez todos nosotros, por tener un trasfondo religioso, sabíamos acerca del amor de Dios, sabemos acerca de Jesucristo, pero es real en nuestras vidas en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, ese momento, ese cambio espiritual es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Necesitas qué? Nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un cambio de condición espiritual. Es un cambio interno que tiene que ver con mi relación para con Dios. En Efesios capítulo 2, verso 1, usted sabe que nosotros cuando nacemos a esta vida, nacemos muertos espiritualmente. ¿Qué significa muertos espiritualmente? No que mi espíritu está muerto, sino que no nacemos con la condición de tener ¿qué? Comunión con Dios. Es por eso que cuando uno nace de nuevo es un cambio, tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la conversión, incluye el creer, incluye el arrepentimiento. Cuando todo eso converge en la vida de esa persona, se vuelve una persona consciente de lo que Dios ha hecho por usted. Y Pablo apela, usted debe entender y comprender qué es lo que Dios hizo por nosotros. Y él dice, os ruego, les exhorto, por las misericordias de Dios, ya que tú has experimentado desde el nuevo nacimiento. Ahora, somos conscientes desde el nuevo nacimiento, pero yo creo que Dios fue cuidando nuestras vidas aún del momento desde nacer. Dios ya tenía diseñado un propósito, un plan. He contado en otras predicaciones historias de cómo Dios me libró de diferentes peligros, sobre todo en mi edad de adolescencia, de niñez y adolescencia. Cómo Dios fue protegiendo mi vida porque es para que no estuviese vivo. Dios cuidó de nosotros, son sus misericordias, pero son reales, conscientes desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, si es consciente, Pablo dice que presentéis. Esa es una decisión, tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestra determinación. El término presentar que utiliza Pablo acá significa llevar a la presencia de, ofrecer, dedicar, poner a disposición de alguien. Ya en Romanos capítulo 6, verso 13, Pablo ha utilizado el mismo término para decir que nosotros debemos presentar nuestros miembros. Y hablar nuestro miembro se refiere a nuestro cuerpo, no para la injusticia, sino para la justicia. Usted decide qué va a hacer con su cuerpo. Esta presentación tiene la idea de rendir, entregar todo lo que uno es en las manos de otra persona, dedicándolo. ¿Qué fue lo que yo hice con mi guitarra? La tomé y le dije, Señor, es para tu gloria, para tu servicio, para ti. Ahora, esa dedicación debe ser consciente y debe ser tomada en un momento de nuestras vidas. Normalmente, si usted asistió tal vez alguna vez a un retiro o algún campamento o en su juventud, si usted fue creyente, normalmente todos los campamentos, todos los retiros terminan con un acto de consagración.
Cuando yo me fui a estudiar a Argentina, un primer fin de semana, un día viernes, creo sábado a la noche, cerca de la laguna se hizo una gran fogata, un fogón. Y en ese fogón cantamos, escuchamos la palabra del Señor y luego de parte del director nos hizo un desafío. Y el desafío fue consagrar nuestras vidas al Señor. En ese tiempo lo hicimos tomando un palito, ahí había una serie de ramitas y ese palito simbolizaba, al tirarlo al fogón simbolizaba en una forma externa que nos estábamos entregando al Señor, consagrando nuestras vidas al Señor. Es bueno, necesario, es importante. Tiene que ver con ese rendimiento de nuestras vidas al Señor. Creo que esta etapa de consagración o dedicación es cuando el creyente se hace consciente del señorío de Cristo en nuestras vidas. Tema polémico y controversial. Hay predicadores, muy buenos predicadores, que enseñan que el creyente debe, para ser salvo, reconocer a Cristo como Salvador y también como Señor. Es decir, que no puedes ser salvo si no reconoces el señorío de Cristo. Entiendo el concepto, estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero creo que muchas personas comienzan a ser conscientes de la condición de su vida desde el momento de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y creo yo que en el momento de la conversión, en el momento de la salvación, no es tanto lo que yo doy, sino lo que yo recibo de parte del Señor. ¿Y qué recibo en la conversión de parte del Señor? Salvación, el perdón de mis pecados, la vida eterna, el poder oír a Dios, el poder amar a Dios, el poder obedecer a Dios, tener su palabra, el Espíritu Santo en mi vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo recibo en el momento de la conversión y salvación. Y creo que la consagración no es tanto lo que yo recibo, sino es la decisión ahora de decir al Señor, te doy ¿qué cosa? Mi vida. Te entrego mi vida. Ahora, consagración no es solamente una decisión en un fogón de un momento en el pasado. Creo que cuando alguien dice, Señor, me consagro a ti, Señor, me dedico a ti, está dispuesto a mantener esa decisión que todos los días de su vida hasta el resto de su vida. Eso es, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Romanos, Pablo nos enseña, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Ahora, ¿cuándo fue tu entrega al Señor? Porque puede ser que usted lleve años como creyentes, pero nunca ha tomado esa decisión consciente de decirle, Señor, te rindo mi vida, mi ser. ¿Sigue usted siendo Señor de áreas de su vida? ¿Sigue usted manteniendo el control de sus propias vidas? Por lo tanto, las decisiones que toma van en función de mi beneficio y no de la gloria del Señor. Muchos jóvenes, muchos creyentes, nosotros llevamos años haciendo retiros de fin de año y algunos de ustedes toman y tomarán, seguirán tomando decisiones, pero muchas veces esa decisión o esa consagración solo pasa por el área de ¿dónde? De la emoción, porque en el resto de los días seguimos siendo ¿qué? Los mismos. Es por eso que Pablo dice que esa primera característica de nuestro acto de consagración tiene que ver con una consagración que en primer lugar tiene que ser consciente. En otras palabras, estoy seguro de qué? De lo que estoy haciendo. Ahora, una pregunta de reflexión. ¿Usted lo ha hecho? ¿Ya ha consagrado su vida al Señor? Como cuando tomé esa guitarra tizona, le dije, Señor, quiero que esta guitarra suene y sea usada solamente ¿para qué? Para honrar tu nombre. Segundo, nuestra consagración no simplemente debe ser consciente, sino que en segundo lugar debe ser también completa. ¿Qué es lo que rendimos al Señor? ¿Qué es lo que consagramos al Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 12. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. Pablo va pensando en el cuerpo. Ahora, para Pablo, el cuerpo no solamente es esta parte, la carne, el vehículo externo, sino que para Pablo el cuerpo significa lo que representa mis acciones. Porque si yo quiero comer, con mi cuerpo voy ¿dónde? A un restaurante, a un mercado, me siento a la mesa y suplo mi necesidad con la expresión ¿de qué? De mi cuerpo. Usted dice, quiero dormir, ¿y con qué va a dormir? ¿Qué lleva a dormir?
El cuerpo es el vehículo, es la manifestación de la necesidad de mi interior. Pablo por cuerpo está hablando no simplemente en carne, huesos, tejidos, estructuras, sino que está hablando de la totalidad de lo que nosotros somos. En el capítulo 6, verso 13 de Romanos, Pablo dice que nosotros debemos presentarnos, vosotros mismos, todos nosotros. Ahora, ¿recuerdas cuando Pablo habla a los hermanos de Corintio en el capítulo 6 de su primera carta, verso 19? ¿O ignoráis qué cosa? Que vuestros cuerpos es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Vuestros. Es decir, tu cuerpo ahora, mi cuerpo ahora, después de haber recibido a Cristo, fue comprado por precio. Ahora le pertenece ¿a quién? Entonces, si ya mi cuerpo no me pertenece, aunque sigo en control de él, significa que ahora yo soy mayordomo de este cuerpo. Y un día daré cuenta a Dios de lo que hice con este cuerpo mientras estuve en la carne. Pablo dice ahora, Señor, yo quiero presentarme delante de ti, mi cuerpo. Ahora, seamos honestos. Mi carne que está en mi mente necesita mi cuerpo ¿para qué? Para suplir la necesidad. Todos nosotros tenemos deseos. Ahora, la palabra deseo puede ser traducida en el griego como al castellano por concupiscencia. Para nosotros concupiscencia tiene un tenor negativo o peyorativo. La concupiscencia tiene que ver con esos deseos que todos nosotros tenemos, pero deseos sin control, fuera de control. Eso es la concupiscencia. Cuando alguien tiene deseos y esos deseos no los puede ¿qué? Controlar. Nosotros tenemos el deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de la sexualidad, pero cuando no controlamos esos deseos, se convierten realmente en nosotros, en nuestra concupiscencia. Ahora, la carne, mi naturaleza carnal, necesita este cuerpo para suplir ¿qué? Sus deseos. Si usted tiene deseos de sexualidad, sensualidad, va a utilizar sus ojos para mirar ¿qué? Pornografías. Usted va a utilizar sus miembros para buscar una expresión para satisfacer su carne. Eso es nuestro cuerpo supliendo las necesidades de la carne. Pablo dice que ahora como creyente usted debe luchar con esa naturaleza carnal y con este cuerpo que nos lleva a hacer o suplir esa naturaleza carnal. ¿Cómo lo hizo Pablo? En 1 Corintios capítulo 9, verso 27, Pablo dice así, porque golpeo ¿qué cosa? Mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? Tiene que ver con disciplina. Si hay algo que nosotros muchas veces nos hace falta, ¿qué es? Dominio propio, disciplina. Saber decir ¿qué? No. Ahora, ¿cómo decir no? Cuando todos dicen sí. Los salvadoreños creo que tienen un dicho que dice, ¿dónde está Vicente? ¿Cómo es? ¿Va toda la gente? ¿Cómo es el dicho? Nosotros a veces somos igual que los adolescentes. Nos movemos en manada. Es raro ver un adolescente solo, a no ser que tenga una rebeldía hostil. Pero normalmente adolescentes toman decisiones en manada. Donde va el grupo, lo que hace el grupo, hace él. Ahora nosotros, también justificando nuestra naturaleza carnal, decimos, si los demás lo hacen, ¿por qué? Yo no. ¿Qué hay de malo una canita al aire? Si todos, ¿qué? Lo hacen. Eso es suplir para la carne. Ahora, queridos, ¿cómo combatimos eso? Como lo combatió el apóstol Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen la disciplina de la oración y no tienen problema en levantarse temprano y orar. Pero el común de la gente, ¿qué? No lo hace. Veamos aquella citación que hace Jesús a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Los invita y le dice, quiero que me acompañen a orar. En un momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo que era un momento difícil, allá en Getsemaní, donde sí realmente necesitaba ¿qué cosa? El apoyo de sus discípulos en oración.
Jesús, que estaba a poca distancia de ellos, cuando regresa, ni siquiera pudieron, ¿qué? Orar 1 hora. Ahora, todos nosotros como creyentes sabemos que es importante, pero usted no tendrá firmeza espiritual si no dedica tiempo a orar y no dedica tiempo a la palabra de Dios. No importa lo que usted haga acá. No importa lo servicial que usted se muestra acá. Si usted no dedica tiempo a estar en comunión con el Señor en oración y leer la palabra de Dios, jamás usted vencerá el poder de la carne en su vida y usted siempre será un creyente sensual. Sensual movido por las emociones. Sensual movido por los sentimientos. Y un creyente movido por sentimientos siempre anda mirando. Por eso que la Escritura dice que no andamos por vista, sino por fe. Cuando nos consagramos a Dios estamos entregando nuestros deseos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra vida para la gloria del Señor. Es por eso que nuestra consagración en primer lugar es consciente, en segundo lugar debe ser completa, que incluye nuestro cuerpo, en tercer lugar debe ser también costosa, porque hay un precio que pagar. Ahora, ¿por qué amamos nosotros a Dios? ¿Por qué nos amó? Primero, pensemos ahora en amar. ¿Cómo se muestra el amor a alguien? Jesús dijo, no hay mayor amor que este. ¿Que uno qué? Ponga su vida por los demás. El amor hacia los demás tiene que estar basado en el sacrificio. Está basado en el suplir. Está basado en buscar el bien de la otra persona. Ese es el amor. Por eso veamos ahora cómo ese es el compromiso de amor que tiene que pagar un precio. Ahora, nuestra consagración a Dios debe pagar un precio. Si yo amo a Dios, yo ya, ¿cómo se llama? La ley de la correspondencia mutua. Si me sonríen, sonrío. Si me dan, yo doy. Si me dan un puñetazo, yo quiero dar otro. Esa es la ley de la reciprocidad. Por lógica, por ley de reciprocidad, si Dios me hace un bien, ¿qué debiera hacer yo por Dios? Eso es reacción normal y es espíritu religioso. Todo el mundo hace sacrificios y cosas porque cree que de esa forma está devolviéndole a Dios algo. Ahora, cuando yo entiendo este concepto de mi consagración costosa, yo ya entiendo que Dios me amó. Y Jesús me dice, si tú me amas, ¿qué debo hacer? Guarda mis mandamientos. Por lo general, mi amor es, mi amor por el Señor religioso es cuánto recibo del Señor. Por eso que aquí vemos que ahora debe haber un costo. Si mi consagración es consciente, si mi consagración es completa, yo debo pagar un precio. El precio de mi consagración es que usted y yo debemos presentarnos a Dios como, en primer lugar, como un sacrificio vivo. Nos lleva al Antiguo Testamento, nos lleva al oferente. El oferente era aquel creyente de la antigua dispensación de la ley que cometía un pecado. Y al cometer un pecado, que era un pecado de hierro, no queriendo hacerlo, ¿él qué hacía? Tomaba un animal y lo traía ¿a quién? Al sumo sacerdote, al sacerdote, para que presentase un sacrificio por él. Y ahí tenemos a alguien llevando un animal, entregándoselo al sacerdote. El sacerdote lo pone en el altar de los holocaustos, lo pone en ese lugar y lo va a sacrificar, lo va a degollar. Y antes de sacrificarlo, el oferente debe poner su mano sobre la cabeza del animal. ¿Para qué? Identificación. En cierta forma, el animal estaba tomando ¿qué? Su lugar. Esa es la forma, se identificaba con él. En ese tiempo, el hombre presentaba un animal y finalmente el animal era asesinado, era muerto para ser entregado delante de Dios, derramando su sangre y luego quemando parte de la carne de este animal. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos que ya no hay más sacrificios. En Hebreos capítulo 10 se nos enseña claramente que ya no hay más sacrificios porque los sacrificios de los toros y de los machos cabríos que no pueden remediar el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado.
Ahora, ese problema fue solucionado por Cristo en la cruz, pero yo ahora debo presentar un sacrificio. Y Pablo me dice que es costoso, porque tengo que presentar un sacrificio que no es muerto como el animal del pasado, sino que ahora tiene que ser vivo. ¿Qué significa eso? Que yo en mi paso de consagración, que es consciente, o ese paso de consagración que es completo, debe ser también costoso. Día a día debo decirle al Señor, aquí está qué cosa, mi cuerpo vivo. ¿Para qué nos sirve un cuerpo muerto? ¿De qué sirve un cuerpo muerto? ¿Qué puede hacer por nosotros un cuerpo muerto? ¿Qué puede hacer por Dios? Nada. Usted debe presentarse vivo, diciendo, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi mente, mi corazón, mis fuerzas, mi energía. Es por eso que Pablo dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, ¿qué? El sacrificio vivo entonces significa que usted al amanecer le dice, Señor, hoy yo quiero vivir ¿para quién? Para ti. Hoy, Señor, yo quiero hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. ¿Lo hacemos? ¿Es así? ¿Qué evidencias hay de esa decisión? Dice 2 Corintios 5:15, escuche lo que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso que yo soy un sacrificio vivo. Ahora yo debo vivir ¿para quién? Para Él. Si yo vivo para Él, todo lo que haga será ¿para quién? ¿Recuerdas Pablo en Corintios capítulo 11, verso 30 o 31? Pues si coméis o bebéis o hacéis ¿qué? Cualquier otra cosa, ¿para qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo he entregado un sacrificio que tiene que ver con un costo. Entrego parte de mí, es un sacrificio que es vivo. Segundo lugar, es un sacrificio que es santo. En otras palabras, Señor, no simplemente te entrego lo que soy, sino que me dedico para vivir para ti. Santo, ¿qué significa? Apartado. Ahora, confundimos santo con lo siguiente, con no pecar. Sin duda alguna, Dios es santo. Pero la santidad de Dios no solamente significa que Él no peca, sino que es orientado positivamente hacia todo lo que es bueno. En otras palabras, Dios no es santo solamente porque no peca, sino porque las acciones de Dios ¿qué? Son santas. Y todo lo que Él hace, lo hace ¿qué? En santidad. Ahora, un creyente apartado para el Señor, un creyente que está viviendo en santidad, no es aquel creyente que no va a tomar, que no va a fumar, que no va a bailar, que no va a drogarse, que no va a emborracharse, que no va a ser un adúltero. Esas son cosas que de por sí, por ética, por humanidad, no debieran ser ¿qué? Hechas. Y a veces confundimos, yo soy santo porque voy a la iglesia y no tengo ningún vicio. No. Ser santo no simplemente significa no hacer aquello que es pecaminoso, sino que estar orientadamente, positivamente a hacer lo que es correcto. Les pongo el ejemplo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. ¿Qué significa eso? Que nosotros vivimos cometiendo pecado porque sabemos lo que tenemos que hacer. Sea servir, sea dar, sea orar, leer la palabra, prestar un servicio, hacer algo importante que yo tengo que hacerlo y no lo hago esperando que lo hacen los demás, no estoy siendo orientado positivamente hacia lo que es santo. Por eso es costoso. Porque no simplemente significa no voy haciendo cosas malas, sino que soy orientado positivamente hacia hacer lo que es correcto. Por eso que las Escrituras nos enseñan, no erréis. Las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. A veces nuestras relaciones, nuestros círculos, nuestra forma de proceder con algunas personas y con otros no está mostrando que vivimos ¿qué? En santidad o separados para el Señor. Pedro nos dice que debemos ser santos, primera de Pedro capítulo 1 verso 15, ¿en qué? En toda vuestra manera de ser. Quiero que mires conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 1. 1 Corintios, allá en el capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 2 como un ejemplo de santidad.
Lo tienes, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Me detengo ahí por un momento, préstame atención. Si alguien dijo que la iglesia del primer siglo es mejor que la iglesia del segundo siglo, del siglo XXI, está equivocado. ¿Cómo era esta iglesia en Corinto? ¿Ah? Una jaula de grillos encerrado. Terrible. Pero a veces tenemos esa utópica idea de lo que del pasado, la iglesia del pasado, siempre fue mejor que la iglesia del siglo XXI. No nos equivoquemos, vamos al texto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Ya son qué? Santos. ¿Ya son qué? Apartados. Ya son dedicados al Señor. Y ahora agrega que esos dedicados al Señor, que le pertenecen al Señor, son también llamados ¿a qué? A ser santos. Eso significa que hay una santidad que es posicional, pero hay una santidad que es práctica. Me llamaba la atención, hace un par de días atrás, un par de semanas atrás, un creyente me decía, el problema mayor de los creyentes es su santificación. Y él argumentaba que el creyente que cree en la santificación tiene problemas de conducta en la vida cristiana. Lo escuché o lo escuchamos, pero es un creyente que no entendió lo que es santidad posicional y la santidad que es práctica, porque usted está llamado, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 15, a ser luz en un mundo que está ¿qué? En tinieblas. ¿Y cómo somos luz en un mundo que está en tiniebla? No por sus palabras, no por lo que dice, no por lo que predica, sino por lo que. Yo conocí en mi país un hombre que casi todos, yo recuerdo en mi juventud, nos burlábamos de él. Era denominado Gloria al Pulento. Él estaba en el centro de Plaza de Armas, allá en Santiago de Chile. Todo el tiempo estaba con los brazos arriba y como medio saltando, diciendo gloria a Dios, gloria al Pulento. Y a todos los que pasaban le decía, si iba una persona mayor, le decía, arrepiéntete vieja. Y eso era todo lo que decía. Repetía versículos y le decían gloria al Pulento porque ahí estaba todo el tiempo dando su discurso, su mensaje. Si pasaba una monja, un sacerdote, ¿cómo los trataba? Si pasaba una muchacha vestida de faldas más cortas, ¿cómo le maltrataba verbalmente? Pero era su forma que él estaba haciendo luz y predicando el Evangelio. Luego que terminaba, estaba que 2 o 3 horas todas las mañanas en diferentes lugares, yo creo que ya tenía posiblemente un pequeño problema, se iba a emborrachar, se iba a tomar. A veces creemos que somos luminares porque decimos cosas que son correctas, pero no son acompañadas ¿con qué? Con el diario vivir. Por eso, santidad no solamente significa no hago aquello que es malo, sino que estoy orientado positivamente a hacer siempre lo que es correcto y tiene un precio que pagar. Porque no siempre es fácil. Usted va a un negocio, paga y pagó con 50 y le dan vuelto de 100. Y usted se da cuenta. ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Ojalá que podamos devolverlo. Orientado. Ahora, somos moralistas en otros extremos. En algunas áreas somos muy correctos, pero en otras somos muy incorrectos. La misma historia en Estados Unidos, en un McDonald's, un hombre va con su pareja, piden algo y cuando cuando sale, en vez de darle las hamburguesas, le dieron una bolsa con dinero. Entonces el hombre fue, parqueó y entregó eso a la cajera, le dijo, mira, se equivocaron y en vez de darme lo que yo pedí, me dieron una bolsa con el dinero.
Entonces la muchacha, dando tantas gracias por lo que había hecho, llamó al administrador y el administrador le dio muchas gracias y le dijo, mire, esto no puede quedar así. Son pocas las personas tan honestas como usted que viene con su dinero y ¿qué hace? Lo devuelve. Permítame tomarle una fotografía con su esposa para ponerlo y llevarlo al diario para mostrar que aún queda gente que es honesta. ¿Qué le dijo el hombre? No puedes tomarme la foto. ¿Por qué no sea tan humilde? No puedes tomar la foto. ¿Por qué? Porque la mujer que anda conmigo no es mi esposa. ¿Podemos ser qué? Honestos en algunas cosas. Donde la carne me conviene. Donde exhibo mi ego. Mi arrogancia. Pero no mantenemos ¿qué? El equilibrio. Sacrificio es costoso. Vuestro cuerpo tiene que ver con un sacrificio vivo, con un sacrificio santo y algo muy interesante. Ese sacrificio debe agradar ¿a quién? A Dios. Por lo general, hacemos cosas. Y incluyo, lo dije en la serie, aspectos prácticos del amor a Dios. Usted puede hacer servicio cristiano. Usted puede prestar ayuda, puede ser muy generoso, puede hablar, predicar y enseñar solamente para satisfacer el ego de su carne. Y confundimos ministerio con hacer cosas para Dios, que no lo es. Ministerio es lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Porque usted puede hacer muchas cosas. Les he contado de hombres dedicados a la predicación del Evangelio que se creen evangelistas y abandonan por meses ¿a quién? A sus esposas dejándoles aún sin sustento. Pero ellos están ¿qué? Predicando, están satisfaciendo ¿qué cosa? Por eso este sacrificio que es consciente, que es completo, que es costoso, requiere que sea vivo, que sea santo y que mi dedicación, mi consagración a Dios sea agradable ¿a quién? ¿Qué hizo Dios cuando la ofrenda o el sacrificio, lo que se quemaba, no era de olor grato delante del Señor? ¿Qué manifestaba Dios? Su rechazo, su juicio. Queridos, servir a Dios, dedicarnos a Dios significa, como dice Efesios capítulo 5, verso 10, míralo conmigo por favor para que lo marques en tu Biblia. Efesios capítulo 5. Dice el verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, Efesios 5:10. ¿Qué debo hacer? Lo que es agradable ¿a quién? Ahora, ¿cuál es el verbo? Comprobar. ¿Qué debo comprobar entonces antes de hacer algo? Que si lo que voy a decidir, lo que voy a hacer, ¿qué? Porque las emociones turban, confunden nuestra capacidad de análisis. Dígaselo a un adolescente, a un jovencito, a una jovencita que se ha enamorado y que nosotros sabemos que no es la persona correcta porque podemos como padres ver qué cosa. Un poco más. Pero dígame, ¿podemos hacerle entender? ¿Entran palabras? ¿Entran golpes? ¿Entran amenazas? No, porque ya está nublada el juicio. ¿Recuerdas aquel muchacho rebelde que le dice a su padre, dame lo que me corresponde? Y lo tomó y se fue. Y luego que lo hubo malgastado y llegó al fondo, dice que entrando en sí. Es decir, que hay etapas en nuestra vida que nuestro juicio se nublan. ¿Eso le puede ocurrir a un creyente carnal o a todo creyente? Todo. Por eso Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por eso que frente a las decisiones, dice la Escritura, que yo debo buscar y decidir hacer ¿qué cosa? Lo que agrada a Dios. Qué lindo versículo.
Qué lindo versículo para un año y comenzar y dedicar nuestras vidas. Terminemos. Hemos dicho entonces que nuestra dedicación, nuestra consagración a Dios, en primer lugar debe ser ¿qué? Consciente. En segundo lugar debe ser completa. En tercer lugar debe ser costosa. Y en cuarto lugar dice que debe ser también ceremonial. ¿Ceremonial por qué? Porque Pablo dice, volviendo a Romanos capítulo 12, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Por mucho tiempo me enseñaron que este versículo era el versículo que debíamos aplicar cuando la iglesia se reunía a adorar a Dios. ¿Qué querían decir con eso? Que solamente debíamos cantar himnos solemnes, no debíamos levantarnos o ponernos en pie o no debíamos aplaudir porque de esta forma estábamos mostrando que nuestro culto es un culto ¿qué? Racional y no emocional. Creo que lo racional acá tiene que ver con entender lo que Dios ha hecho por mí. Ahora, si voy a ministrar la palabra culto acá, que utiliza el apóstol Pablo, es la palabra latría, que era utilizado por los levitas en los actos de servicio, de adoración a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, cuando tú haces un acto de servicio a Dios, debes pensar por qué lo estás haciendo. Debes pensar ¿para qué lo estás haciendo? Debes pensar en la motivación y la forma en que lo que estás haciendo. Porque usted puede cantar sin ninguna acción física y estar en su mente, en su corazón, pensando suciedades. Y ese hombre, esa mujer que tal vez más efusivo, más emocional y llorando delante del Señor, está compungido y quebrantado delante de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú haces un acto de servicio, de adoración a Dios, una dedicación, sea que adores, sea que sirvas, debes pensar por qué lo estás haciendo. ¿Por qué lo hacemos? Racional significa lógico, que tiene que ver después de haber evaluado lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo comenzó Pablo su exhortación? ¿Cómo comenzó en el verso 1? Os ruego por las... Cuando usted reflexiona, lógica, piensa en lo que Dios ha hecho, su actitud debe ¿qué? Cambiar. ¿Recuerdas cuando viene una mujer y comienza a llorar y se derrama delante del Señor y llora delante de Jesús y con sus lágrimas y luego con su cabello seca sus pies? El que había invitado a Jesús pensó acerca de Jesús lo siguiente: si tan solo supiese quién es ella. Luego Jesús contó la historia de dos deudores, uno que debía un poco de dinero y otro que debía una gran cantidad de dinero. Y a ambos el Señor les perdonó la deuda. Y luego Jesús le preguntó a su interlocutor o a su anfitrión, mejor dicho, ¿quién de los dos ama más? ¿El que se le perdonó poco o aquel que se le perdonó mucho? ¿Cuál fue la respuesta? Al que mucho se le perdona, mucho también ama. Ahora, solo usted y Dios sabe cuánto Dios le ha perdonado. Porque yo sé que hay cosas que nosotros hemos hecho que las vamos a llevar a la tumba y que jamás se las vamos a decir a alguien. Hay cosas en mi vida, hay cosas en su vida que posiblemente su cónyuge nunca sepa, porque el día que lo sepa pueden producirse ¿qué? Mucho daño, mucho dolor. Pero si usted entiende la gracia del Señor, usted entenderá las misericordias. Quiero que entiendas esto, que si hoy perteneces a la fila del Evangelio, no es por tus méritos, sino porque Dios tuvo de ti ¿qué? Misericordia. Y solo Dios sabe cuánto Él perdonó en mi vida. Les he contado muchas historias de mis niños. Justamente ayer estaba con mis niños y ellos comenzaron a repetir historias de niños que hacían cosas malas.
Pero esas historias eran las historias que yo he contado cuando estoy en la predicación. Ellos las saben ahora. Y yo les digo, oye, lo único que aprenden son las ilustraciones malas mías. El problema no es tanto ellos, ya están grandes, es las primeras veces que desde Australia regresé a Chile cuando mi madre comenzó a oír las historias de su querido querubín, que ella nunca se dio cuenta. Ahí ya me quería pegar la pobre vieja, porque se dio cuenta de cosas que ella pasó, ¿qué? En completa ignorancia. Porque uno sabe cómo esconder las cosas. Por eso, mis queridos, que tu culto debe ser un culto racional, pensando en todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque de Él y por Él, ¿qué? Son todas las cosas. Dios quiere un pueblo dedicado, consagrado a Él. ¿Cómo debe ser nuestra consagración? Consciente, completa, ¿qué más? Costosa y también ceremonial, que dediquemos, que antes de hacer algo para el Señor, le diga, Señor, si me das esta oportunidad, no es porque yo lo merezco, sino por tu gracia. Por eso mi versículo lema de mi vida siempre ha sido 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, donde Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y Dios y yo sabemos que yo no debiera estar en este lugar, ser su siervo, ser su hijo, solamente que es la gracia del Señor. Dios quiere un pueblo consagrado y Dios quiere que usted le diga a Él todos los días, posiblemente en la madrugada, aquí está mi cuerpo, mis ojos, mi mente, mis manos, mis lenguas, mis pensamientos. Yo haré con él lo que tú me digas. Eso es una real consagración. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, que lo que hoy hemos visto, este aspecto práctico de cómo debemos vivir entonces nuestra consagración, afecte nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, mi intelecto, mi emoción, pero también mi voluntad. Y que cada mañana podamos decir, Señor, aquí está mi cuerpo y haré con él lo que tú me digas, porque debemos presentar nuestros cuerpos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.